Mientras tanto, yo voy a leer Colosenses 1:18. Dice, y Él, o sea, refiriéndose a Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, en esta noche vamos a hablar del cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios ya aquí leída dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Como estamos desarrollando el tema de la iglesia, pero en esta noche yo quiero que nos concentremos y ver cómo el Señor hace esa declaración de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Antes, el significado de la iglesia es una asamblea de llamados. Nosotros tenemos por costumbre de que la iglesia es la parte física. Y aunque lo hablamos y nos lo explican, pero en la mente, muy difícil nosotros que se nos vaya esa idea. Pero esa idea hay que irle sacando porque definitivamente la iglesia no es el templo físico. Y lo reiteramos, pero es bueno. La iglesia somos nosotros. Bien, todos nosotros somos la iglesia. Y cuando se refiere al cuerpo de Cristo, se refiere a personas, a nosotros, gente, los redimidos. El término cuerpo de Cristo hace referencia exclusiva a todos los que son verdaderamente salvos. Cuando habla en la Biblia de cuerpo de Cristo, no habla de personas que no sean salvas. Habla de todos los convertidos, redimidos, salvos. Bien. Está compuesto por todos los creyentes del mundo entero, Iglesia Universal. Cuando habla del cuerpo de Cristo, definitivamente habla de todos los creyentes, pero en cuanto a su función de aplicación, es la iglesia local. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver y ejercer la función del cuerpo de Cristo a nivel universal, sino lo aplicamos a nivel local. Por eso, Pablo escribe a los Corintios y le habla, en este caso, de el cuerpo de Cristo. Y lo hace también en Efesios y lo hace también en Romanos. El hecho es que él realmente habla del cuerpo de Cristo para, vamos a decir, poner en ejecución o dar las herramientas y las directivas para que la iglesia sea funcional. Entonces, vamos a leer, empezar por 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea que si nosotros vemos aquí, nos damos cuenta que somos un cuerpo en perfecta unidad espiritual. Nosotros no podemos ver el cuerpo de Cristo sino desde el punto de vista espiritual. Y veremos que realmente esa es, vamos a decir, lo que mueve realmente el cuerpo de Cristo. Pero antes de hablar con respecto a lo que hemos leído, todos conocemos de alguna manera y en general el cuerpo humano. Todos sabemos que tenemos una cabeza en donde está el cerebro y tenemos las diferentes partes. Entonces, ¿qué es lo que maneja mi mano o mis manos, mis dedos, mis brazos y todo? Es el cerebro. Entonces, el cerebro es el que se encarga de llevar el control absoluto del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que visualizar esto que Pablo quiere que nosotros entendamos a raíz del cuerpo humano, pero sencillamente es para que nosotros veamos simbólicamente, porque de forma real estamos hablando
en términos espirituales. No estamos hablando en términos físicos. Nosotros, gracias. Nosotros estamos unidos por el Espíritu Santo. Todos estamos unidos definitivamente por el Espíritu Santo. Es como decir, ¿qué es lo que me mueve a mí o qué es lo que tengo? Porque nosotros tenemos físicamente una cabeza. Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nos mueve, a la iglesia la mueve el Espíritu Santo. Entonces, esta unidad es maravillosa porque nos une al Dios Padre también. Qué interesante. No se queda solamente Cristo, Espíritu, sino que es el Espíritu Santo, sino Cristo, Espíritu Santo y Dios. Y yo le voy a leer en Juan 17:20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Acuérdense que nosotros estamos hablando de la unidad del cuerpo, porque la palabra dice que aunque el cuerpo es uno, pero los miembros individualmente. Pero aquí dice Jesús, esa fue la oración que Jesús hizo a los discípulos, en donde oraba por inclusive nosotros. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que tú creas que tú me enviaste. Entonces Jesús le está diciendo, como tú y yo, Padre, somos uno, yo quiero que también los que me siguen, los que son redimidos y los que han de venir en un futuro, y todos seamos uno. Todos seamos uno. O sea que nosotros como cristianos tenemos que sentirnos espiritualmente como uno con nuestro Dios y con nuestro Cristo. Parte del compromiso de nosotros como iglesia es procurar esa unidad para que el mundo cree en nuestro Señor Jesucristo. Como dice al final, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, nosotros como congregación y siendo el cuerpo de Cristo, tenemos que procurar esa unidad, porque si nosotros no mantenemos esa unidad, cada miembro comienza a tirar por lo suyo y cada miembro comienza a hacer de forma particular y ser desobediente a la cabeza. El mundo va a haber mal testimonio en la iglesia y va a haber mal testimonio en el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene que estar bien cohesionado, y para que esté bien cohesionado, cada miembro tiene que ser bien obediente, tiene que ser absolutamente obediente a la cabeza que es Cristo, porque de lo contrario va a ser un cuerpo disfuncional y vamos a estar dando mal testimonio al mundo, lo cual Cristo nos ha manifestado claramente que nosotros debemos mantenernos en unidad, mantener la cohesión, mantener cada miembro la obediencia absoluta a la cabeza, que es Cristo. Debe ser una unidad que traiga alegría. Nosotros no podemos ser un cuerpo en donde realmente estemos tristes. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros somos un cuerpo, pero no somos un cuerpo como si fuéramos una mecánica. Nosotros somos un cuerpo que estamos unidos por una fuerza vital que es el Espíritu Santo, que trae en nosotros maravillosas cosas, y entre ellas la alegría, la paz, el sosiego. Obviamente, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a tener ciertas situaciones, pero para eso precisamente está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Procuremos que esa unidad sea con armonía, alegría, con amor, con humildad, con paciencia, con entrega, con compromiso. Precisamente lo que estoy hablando y lo que se refiere a la palabra, que debe haber no solamente cohesión en el cuerpo de Cristo, sino que debe haber esa armonía que nos lleve a ser alegre, que nos lleve a ser humilde, que nos lleve a ser personas proactivas e interesadas por hacer las cosas bien, precisamente para mantener ese cuerpo de Cristo bajo el buen testimonio, que es lo que Él quiere. Romanos 2:16 dice,
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Ustedes saben a qué se refiere esto? Que en el cuerpo siempre hay personas que hacen cosas que en vez de hacer, como se dice, hay una palabra que se llama sinergia. Sinergia es como que todos vayamos en una misma dirección y todos vayamos haciendo lo que Dios quiere que se haga. Todo aunando fuerza, como dice, la unión hace la fuerza. Sin embargo, hay que reconocerlo, que hay hermanos que en vez de hacer así, lo que hacen es así, contrarrestan. Y Jesús precisamente nos llama a que nosotros tenemos que tener cuidado, que nosotros tenemos que mantener la unidad, tenemos que ser humildes. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que tener cuidado y tener la capacidad, pedirle al Señor que nos dé la capacidad de poder dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que estamos procurando como cuerpo de Cristo? Que nosotros seamos una iglesia de paz, de amor, pero una iglesia de acción. Que mediante el Espíritu Santo podamos agradar a nuestro Dios. Entonces, cada uno de forma individual, considerándose un miembro, tiene que buscar la forma de adaptarse a la función que Dios le ha puesto y a someterse en plena obediencia a la cabeza que es Cristo. Evitemos maltratar el cuerpo de Cristo con el orgullo, con la envidia, el desánimo, la prepotencia, la soberbia y todas esas cosas que de alguna manera son manifestaciones de la carne, definitivamente. Entonces nosotros tenemos esa tentación, tenemos eso en nosotros, pero recuérdense que nosotros los cristianos, los que somos redimidos, nos sobreponemos a eso porque tenemos el Espíritu Santo. Y si hay algo que se está sobreponiendo, algo de esto a nosotros, pues sencillamente sometámonos en oración a nuestro Dios y pidámosle que nos ayude en eso, porque estamos hablando de esto, pero habemos muchos que en situaciones nos dejamos vencer de la carne, porque no somos perfectos. Sin embargo, nosotros estamos llamados a no permanecer en el pecado, precisamente porque ya nosotros somos, vamos a decir, somos salvos y la salvación tiene su fundamento en perdón de pecado. Aunque fue Cristo que lo hizo en la cruz del Calvario, Cristo ya hizo el trabajo completo y todos mis pecados son perdonados, todos mis pecados son perdonados. Ahora, de que todos mis pecados sean perdonados no significa que yo puedo dejarme controlar de la carne o de cualquier situación externa y dejar que el Espíritu esté como si nada ahí. Sencillamente, el Espíritu Santo es el que se encarga, vamos a decir, de manejar mi vida y evitar que yo deshonre a Dios permaneciendo en pecado cuando ya Cristo murió por mí en la cruz. Definitivamente, eso sería muy desagradable para nuestro Dios. Yo quiero recordar algo aquí con respecto a lo que es el cuerpo. Cristo es la cabeza y el cuerpo tiene muchos miembros. ¿Y los pastores y los líderes qué? Hermanos, debemos tener algo claro. El cuerpo de Cristo está claramente definido y todos los líderes, todos los pastores, todos somos parte del cuerpo. No estamos ni encima ni por debajo. Realmente esta es una estructura en donde todos estamos al mismo nivel. El único que está sobre nosotros es Cristo, porque muchas veces nos confundimos. Ante Dios espiritualmente, todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos el mismo valor. Pero veremos más adelante cómo Dios en su perfección hace para que ese equilibrio se mantenga. Porque hay unos hermanos más débiles, otros hermanos más fuertes, otros hermanos más activos, otros hermanos más preparados, otros hermanos en cierta posición, que eso puede confundir y nosotros humanamente comenzar a posicionar el hermano en diferentes formas. Y no es así. Bien. Nosotros estamos llamados a ejercer nuestro don.
Continuamos en 1 Corintios 12, ahora empezamos en el 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mira, esto es una escritura que yo la entiendo bien clara. O sea, cómo realmente Dios puso cada parte del cuerpo en su lugar. Asimismo, como puso a Ariel, a Don Negre, a las hermanas, cada una de las hermanas en una posición en el cuerpo. Eso está ya prediseñado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía en qué posición del cuerpo tú ibas a estar. Ahora, lo que Dios dice, en qué posición del cuerpo tú vas a estar, pero muchas veces en la posición en donde estamos, no hemos dado el empujón para descubrir realmente lo que Dios quiere que yo haga, mi potencial. Pero ya Dios sabe y ha puesto a cada uno en su lugar. Ya Dios sabe cuál es el don de cada uno de nosotros. Todo cristiano tiene por lo menos un don, definitivamente. Los dones no son para gloriarse, son para edificación del cuerpo y para que contribuyamos en el desarrollo de la obra que es Cristo. Cada parte del cuerpo tiene que verse bien, porque la oreja que quiere hacer la boca, definitivamente, y muchas veces pasa con nosotros así. Yo quiero ser cantante, pero a usted, el Señor no le ha dado ese talento. O yo quiero estar ejerciendo un don que el hermano tiene, pero hermano, tú no tienes ese don. Pero eso no es así tan simple. El hecho es que nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta, y yo sé que cada uno de nosotros se la hace, y eso sería un tema de predicación. Entonces, ¿cómo descubro mi don? Yo creo que es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos, y muchas veces en nosotros los hermanos hay la preocupación de que, pero que en la iglesia yo siento que no estoy haciendo nada. Estamos hablando de don, pero antes de yo hablar un poquito de eso, déjeme decirle, hermano, que cuando usted ora, usted está haciendo muchas cosas. Cuando usted ora por sus hermanos y ora porque la iglesia se mantenga fuerte y ora porque el Señor mantenga su plan de redención a todos los perdidos y a todos los que puedan conocer a Cristo. Si tú oras por eso y mantienes oración constante por eso, estás haciendo un trabajo, no un trabajo, estás ejerciendo realmente o haciendo honor a tu redención. Pero, ¿a dónde es que voy? ¿Cómo descubro mi don? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Este es un tema de predicación, pero voy a poner corto un ejemplo sencillo. Si yo quiero ser un nadador, y a mí me encanta, a mí me gustaría nadar, pero le tengo miedo al agua, ¿cómo yo voy a llegar a ser un buen nadador? Nunca. Entonces, si yo como hermano quiero hacer algo, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta si ese es mi don o no, si no lo intento? Entonces, no importa, hermano, acérquese a cada uno de nosotros y yo quiero ayudar en esto, puedo hacer esto. Porque posiblemente tú estés desarrollando un don, pero tenga 2, 3. No sabemos. No importa que estés desarrollando un don. Puedes seguir intentando que el Señor te pueda ubicar y mostrarte que tú tienes más don. Y si tú crees que todavía no estás ejerciendo tu don, pues vamos a intentarlo. Porque el hecho de que te des cuenta que lo que tú quieres hacer no es tu don, no, es lo contrario. Lo estás haciendo bien porque estás
buscando la forma de descubrir tu don, y el Señor te lo va a hacer descubrir, porque el Señor ve tu corazón y Él sabe que tú tienes intención. Tienes intención de trabajar en su obra. Tú tienes intención de agradarle. Entonces, no es tan difícil. Es sencillamente, nosotros pedirle al Señor que nos dé la capacidad de decidir hacer las cosas. Decidir hacer las cosas. Así que, no más claro de ahí. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir nuestros dones con las acciones. Si intentara descubrir mi don por mis deseos o pensamientos, posiblemente estaría intentando ser mano cuando me hizo para los pies. Oigan eso. Pero no tampoco podemos ser tan cerrados, porque posiblemente lo que yo desee y haga puede ser mi don. Pero no asegure que lo que tú creas en tu corazón y desee puede ser tu don. Eso está claro, porque esto no es absoluto. Pero vuelvo y repito, no dejes de intentarlo. Porque cuando viene a ver, tenemos una persona en donde cuando descubra su don, posiblemente diga, oh Dios, cuánto tiempo perdí. Oh Dios, cuánto tiempo perdí. Y es maravilloso uno ejercer su don, porque a pesar de que hay veces que el trabajo te lleva a hacer un esfuerzo y humanamente te puedes sentir, pero la satisfacción sobrepasa por mucho lo que podría ser el dolor que produzca eso. Y eso es el Espíritu Santo que trabaja en ti y te da la satisfacción de saber que está trabajando en lo que Dios quiere que tú trabajes. Eso yo no se lo puedo explicar. Cada quien sí lo explica a sí mismo porque sabe cómo se siente en cada cosa que hace. Dice, hay un versículo que dice, si todo el cuerpo fuere ojo, el 17 del que leímos, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Así que no todos aquí podemos predicar, no todos aquí podemos hacer lo mismo, sino que el cuerpo tiene muchas partes y la iglesia tiene muchas cosas que hacer. Entonces, definitivamente hay mucho trabajo. Entonces, vamos a poner en nuestra mente cómo el Señor trabaja con nosotros y a través de la oración en secreto, insistiéndole al Señor, quiero trabajar para ti, quiero definitivamente que tú me muestres cuál es mi don. Te lo suplico, Dios, porque el recurso más ideal para nosotros conseguir lo que queremos y para que el Señor nos muestre lo que queremos, obviamente, y todos, cada uno de nosotros sabe que es la oración. Nosotros, como comunidad de gracia, o sea, como una comunidad que hemos sido salvos por la plena gracia de Dios y de gratis, debemos procurar la igualdad en el trato. Y eso es la parte final de la lectura que estamos leyendo. Porque precisamente por lo que yo estaba diciendo ahorita, que nosotros ubicamos posiciones dentro del cuerpo de Cristo, cuando para Cristo todos somos iguales, entonces nosotros tenemos la tentación de crear desigualdad. Y le puse el ejemplo de los líderes o alguien que tiene un ministerio, todos somos iguales. Ese esquema de que aquel tiene porque hace tal cosa está por encima de otro, vamos a borrar eso, porque en el cuerpo de Cristo eso no existe. Y es tan maravilloso y tan perfecto el plan de Dios que atiendan lo que dice. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Están entendiendo? Eso es Dios que lo dice. Porque los que
porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, oigan esto, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia. Ahí está la clave. Para que no haya desaveniencia. Para que no haya desavenencia. ¿Qué es lo que significa desavenencia? Desavenencia es para que no haya esa mentalidad que desequilibre, lo que yo pienso de mi hermano, lo que yo le estaba hablando. No, Dios lo que dice, que yo quiero que todos los hermanos, repito, entiendan que yo hago las cosas perfectas y cada uno tiene su valor de forma equilibrada. Por eso a los menos dignos, cuando habla de digno, no habla de personas que no sean agradables, sencillamente desde el punto de vista de que alguien hace esto y posiblemente parezca menor que el que supuestamente predica, no, o que el que predica, no supuestamente, que el que predica aquí, él predica, no, el que barre está muy por debajo. Lo que Dios está diciendo es que no, es que todos tenemos que estar a ese nivel. Y dice, para completar el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En vez de nosotros tener esa mentalidad y esa desavenencia en cuanto al pensamiento de cómo nosotros estamos posicionados, nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos unos por otros. Preocuparnos unos por otros. Y definitivamente eso limita mucho el trabajo, pero preocuparnos unos por otros no es que yo necesariamente esté en la casa de cada uno, pero por lo menos yo y cada uno de nosotros escuchamos y tenemos el interés de qué le está pasando a algún hermano. Y si algún hermano tiene una situación difícil, al menos que se lo oculte, la iglesia lo sabe y nosotros como iglesia accionamos. Pero no solamente Antonio y yo, sino cada uno de ustedes debe accionar y muchos de los hermanos accionan. Y muchos de los que están aquí saben que ellos mismos saben en una relación entre ellos y yo, lo que hacen por muchos hermanos aquí necesitados. Y quizás otros no lo hacen, pero pueden ser activos en otras cosas. Lo que le quiero decir es que, repito, como dice la palabra de Dios, somos un cuerpo, pero somos miembros diferentes y se le ha dado diferentes dones. O sea que yo no tengo que hacer exactamente lo que hace Antonio, aún seamos ancianos los dos. O sea que si en la mente nosotros tenemos eso claro, nosotros como iglesia vamos a ir a hacer así, el Señor nos va a ir cohesionando en amor. Y cuando el Señor definitivamente ve que su iglesia está en amor y que su iglesia está interesada en que su palabra, como predicó nuestro hermano Antonio, que nosotros entendamos que el primer ministerio que nosotros tenemos y mandato y primer ministerio es predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si nosotros estamos cohesionados en amor y direccionado y enfocado en lo que tenemos que hacer en armonía, obviamente el Señor va a seguir trabajando grandemente con esta iglesia. Pues tenganlo por seguro. Y yo espero que haya un hermano. Entre nosotros, cada uno o cada una de esas cosas que nosotros hacemos tiene que reflejarse positivamente en el mundo. Tiene que reflejarse positivamente en el mundo, porque si no se refleja positivamente en el mundo, evidentemente estamos mal.
Ustedes ven que habla de parte decorosa e indecorosa. Todos conocemos nuestro cuerpo humano, pero hay partes del cuerpo humano que nosotros la tapamos. Bien. Dios le dio a Adán y Eva, recuerda, cuando se taparon, porque comenzaron a sentir miedo. Pero ahí dice la palabra de Dios que esa parte, al taparse, yo miro a una persona y yo no la veo indecorosa. El término indecoroso aquí no se refiere a alguien que no sea, que esté más, sino que en el aspecto de que yo verlo quizás sea imprudente, vamos a decir. Pero cuando yo veo una persona cubierta con su ropa, yo no estoy pensando, esa persona tiene tal cosa, porque no, es que la veo correcta, la veo entera. Eso es lo que Dios dice. Mi iglesia, el cuerpo de Cristo, yo quiero verlo todo uniforme y parejo. No importa lo que cada hermano haga, sea o esté dentro de la posición de lo que el Señor permite que haga. No importa. Todos definitivamente yo los veo igual. Y repito esto porque yo quiero que eso quede claro, hermano, en la mente de cada uno de nosotros como cristianos. Porque de verdad que eso trae muchas situaciones. Entonces, debemos cuidarnos, hermanos, unos a otros con esmero, con amor, con delicadeza, con respeto. Porque Cristo definitivamente quiere que nosotros lo hagamos para en sí se pueda conseguir la armonía de la congregación. Y voy a concluir, hermano, con el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¡Qué maravilloso! Si nosotros realmente tuviésemos eso como un norte y que el Señor nos diera la capacidad de nosotros dolernos con los que se duelen y sentir la honra de los que con los que reciben honra, definitivamente yo creo que eso nos ayudaría hasta estar físicamente más sano. Porque la alegría y el saber eso cuando a alguien que tú quieres le sucede algo grande, tú te gozas, pero cuando está triste o está enfermo, tú también te entristeces. Y todos sabemos, y no puedo decir nada con respecto a eso, a los hermanos, cuando esas peticiones de oración, aunque yo sé que nadie dice nada, pero nosotros nos preocupamos. Y una de las cosas que yo he tenido más preocupación últimamente es que hay muchas peticiones de enfermos. Muchas. Pero nosotros sentimos como humanos esa preocupación, pero definitivamente tenemos la fe y la confianza de que tenemos el recurso de la oración y tenemos el que todo lo puede, el médico eterno. Entonces eso nos calma y nos da tranquilidad. Definitivamente. Nuestra unidad es tan misteriosa que nos lleva a un vínculo inexplicable. Ustedes sabían que nosotros, hermanos, tenemos una conexión muy, muy, muy especial. Muy especial. Y quizás muchos no la puedan percibir. Pero los que tenemos vínculo con otras personas que no son cristianas, sentimos la diferencia. Sentimos la diferencia. Muchos hermanos exigen que quizás estemos más cerca, pero lo que hay que entender es que nosotros, como miembros de la congregación, cada quien haciendo su función, ejerciendo su don, muchas veces no podemos darle la atención que el hermano requiere. Muchas veces, ¿por qué? Básicamente, porque no nos lo hacen saber. Pero si lo hacen saber, puedan asegurarlo, hermano, que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. No duden eso. Y si la solución no está aquí, se busca por otro lado.
pero nosotros no le damos la espalda a ningún problema que se presente en la congregación a uno de los miembros. Sencillamente vamos a poner en práctica, a hacer honor de esa maravillosa unidad que nos lleva a tener ese vínculo tan especial. Entonces esto ya la parte final que está dentro de la conclusión. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y este pasaje es con respecto a la unidad que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos y que definitivamente es maravillosa. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. En vínculo de paz. Y oigan esto, hermano. Nosotros somos un cuerpo. Esa paz está ligada a través del Espíritu Santo. Un cuerpo a través del Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Todos tenemos una misma esperanza de vuestra vocación. Un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Gloria a Dios. Así que nosotros no tenemos excusa para sentir como ese abrazo, aunque sea imaginario, y saber que nosotros estamos unidos, a pesar de que cada quien esté en su casa, de que cada quien esté a la distancia, pero unidos. Y cuando estamos aquí congregados, como que se ejerce esa manifestación de unión que Dios nos ha dado por gracia también, porque a Él le ha placido. Así que, ¿qué nos queda? Vamos a saludarnos, vamos a tener ese encuentro, vamos a hablar, vamos a tratar de ayudar al otro, vamos a tratar de orar por el otro, pensando que es mi hermano y como tal tengo que preocuparme por él. Así que el Señor le bendiga. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Alfonso y a cada uno de los predicadores que estarán durante este mes hablando de la iglesia. Y el versículo 7 que estuvo leyendo nuestro hermano Alfonso en Efesios 4 recalca: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que, mis hermanos, sintámonos bien con lo que el Señor nos ha dado, donde nos ha puesto. Usted puede comer con los dedos de los pies, pero es mejor con los dedos de la mano. Usted puede caminar con la mano, pero es mejor con los pies. Cada cosa tiene su función. Y no importa en qué lugar usted esté o se sienta, usted es parte del cuerpo y la familia de Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir en oración y vamos a saludarnos al final. Gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por nuestro hermano Alfonso, que ha traído el mensaje de esta noche. Que podamos continuar, Señor, en nuestros hogares, estudiando tu palabra en este mismo tema. Y que podamos, Señor, sentirnos realmente como parte del cuerpo de Cristo. Todos somos hijos tuyos a través del Espíritu Santo y por la fe en Cristo Jesús. Ahora, Padre, llévanos a nuestros hogares y que lleguemos con bien. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, los hermanos, el hermano Alfonso le está entregando unos volantes a los que tienen que entregarle los volantes para la BDB del lunes. Y los hermanos que no han entregado su dorca pueden hacerlo a la hermana Loida en el día de hoy. Que el Señor le bendiga.